Continuamos en Forinvest Televisión y es el momento de hablar de la universidad, en concreto de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Y lo hacemos con su decano, con José Manuel Pastor. José Manuel, bienvenido. ¿Cuál es la vinculación de la Facultad de Economía con Forinvest? Bueno, la Facultad de Economía es la única institución académica que está en Forinvest y bueno, una vinculación desde hace muchos años. Y aporta pues el capital humano universitario muy importante. Tenemos en nuestra facultad tenemos grados y posgrados relacionados con el mundo de las finanzas, el mundo de los seguros, y es muy importante la participación de nuestros estudiantes aquí, que vienen de forma bastante importante aquí a participar en todas las actividades. Hablemos de la facultad. Todo aquel estudiante que quiera acercarse a la Facultad de Economía, ¿qué grados puede cursar? Bueno, aquí en Forinvest tenemos un stand donde se informa de la amplia oferta de grados y posgrados y de la facultad, pero así de forma resumida tenemos 5 grados vinculados con la rama de la economía y empresa, a administración y dirección de empresas. Tenemos el grado de economía, el grado en finanzas y contabilidad, el grado en International Business y el grado en turismo también, pero con la vertiente de gestión turística. Y luego tenemos una oferta de másteres de 16 másteres oficiales, todos ellos por supuesto vinculados con el seguro, con las finanzas, con la contabilidad, con la economía. Quisiera destacar que aparte de 5 grados, tenemos 2 dobles grados, el grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y el grado en Turismo y ADE. Y también quisiera destacar que nuestra facultad es el centro más internacional de toda la Comunidad Valenciana en términos de recepción y envío de Erasmus. Tenemos también dobles titulaciones internacionales con decenas de universidades. Por tanto, es una oferta muy diversa, muy amplia, muy internacional, la oferta más amplia de toda la Comunidad Valenciana. Con una calidad en la enseñanza. Por supuesto, la calidad que caracteriza a una universidad que está en la 6ª del ranking de Shanghái, que es uno de los más prestigiosos rankings que existen, y en concreto en el área de economía y empresa, pues nuestro centro está en la 200. Es la universidad de la Comunidad Valenciana, la facultad de la Comunidad Valenciana mejor posicionada. Es la 3ª de España, solamente por detrás de la Carlos III y de la Pompeu Fabra. Estos datos, digamos, que nos avalan y son nuestro sello de garantía y nuestra carta de presentación. Y luego además es una facultad muy viva por la cantidad de actividades que desarrolla. Sí, es algo frenético. De hecho, para mantener informado a los estudiantes de la cantidad de actividades que tenemos, hemos tenido que incluso desarrollar una aplicación móvil que envía notificaciones, porque la verdad es que es un centro grande, tenemos a más de 8.000 estudiantes, tenemos a una plantilla de 500 personas, 350 profesores aproximadamente. Somos muchos, es como un pueblo, como un gran pueblo dentro de la Universidad de Valencia, y por tanto es el frenesí diario. Hace unos días tuvimos el foro de empleo, que recuerda un poco esto del Forinvest, con gran participación de empresas, y hoy pues participamos aquí muy activamente en todas las actividades de Forinvest, como te digo, como miembro del comité organizador. ¿El siglo XXI es el siglo de los economistas? Hombre, yo no sé si es una afirmación un poco prepotente, pero la economía está presente en todas las actividades de la vida cotidiana. Cuando uno pone el periódico, excepto la sección de fútbol, todo está vinculado a la economía, todo está vinculado a la economía. Ya la gente, hay una cultura económica importante. Antes pues había lenguaje económico que muy poca gente comprendía, y ahora, a raíz de la crisis económica, todo el mundo se ha puesto las pilas. Yo creo que le encuentra el gusto a esto de la economía. Y luego también a raíz de la crisis económica, pues también se oye mucho de la importancia del emprendimiento, y bueno, nuestra facultad pues es líder en este tipo de actividades. Hace unos meses que está al frente del equipo de Canal, pero ¿puede avanzarnos o constatar cuáles son sus retos en este periodo al frente de la Facultad de Economía? Efectivamente, hace unos meses, llevo desde septiembre como decano, aunque ya llevaba 4 años como vicedecano, y yo lo resumiría en 2 grandes retos. Nuestro programa se diseñó con 2 grandes retos principales. Todas las medidas que hacemos están encaminadas a conseguirlos. El primero es la empleabilidad de nuestros titulados. Nuestros titulados tienen una gran inserción laboral, de las mayores entre todas las titulaciones universitarias,
Pero tenemos un problema también de sobrecualificación. Muchas veces no están ocupando los puestos para los que han estudiado, están sobrecualificados. Y eso es en parte porque nuestro tejido productivo pues está poco especializado en actividades de alto contenido tecnológico, a diferencia de otras regiones españolas como País Vasco o Madrid. Eso nos hace que nuestros titulados no tengan el grado de inserción laboral adecuado. Encuentran mayoritariamente trabajo todos, pero hay un problema y hay que constatarlo, como en todas las titulaciones, pero en esta también sucede, en la sobrecualificación. Por tanto, inserción laboral. Nos preocupamos con actividades como el Foro de Empleo para fomentar la inserción laboral, para que las empresas conozcan el capital humano de nuestros titulados, para que los estudiantes aprendan todas las habilidades y destrezas que tienen que tener para ser emprendedores. Y la otra vertiente es la internacionalización. Vivimos en un mundo global y pensamos que hay que ser internacional. La Facultad de Economía es, como he dicho, el líder de la Comunidad Valenciana y podría aventurar que es el líder en Europa en recepción de Erasmus. Tenemos 1000 estudiantes anualmente, o van o se vienen a Erasmus, convenios con muchas universidades. Tenemos dobles titulaciones internacionales, como he dicho antes, con muchas universidades de todos los países de Europa, de Rusia, de China y de Estados Unidos. Bueno, pues hay que seguir en este camino, hay que seguir ampliando, porque los estudiantes cada vez más demandan este tipo de doble titulación internacional, que para el que no lo sepa, implica hacer 2 años aquí en España y 1 o 2 años en otra universidad extranjera. Pues esperamos que esos retos se hagan realidad. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por haber traído a la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia aquí a Forinvest.